Lo que empieza como una simple disputa por un lugar de estacionamiento, a veces puede desmantelar todo un imperio criminal. Un policía racista creyó darles una lección a dos jóvenes negras al romperles la ventana del auto. No tenía ni idea de que les estaba entregando a dos agentes encubiertos del FBI la clave para desmantelar todo su departamento corrupto. ¿Desde dónde nos ves hoy? Cuéntanoslo en los comentarios. Suscríbete y adentrémonos en esta historia de justicia a sangre fría. El aire de Luisiana en Harmony Creek era denso y pesado. Una mezcla melosa de flores de magnolia, tierra húmeda y algo más. El tenue y empalagoso aroma a descomposición. Era un pueblo que parecía una postal de una época pasada, con extensos robles cubiertos de musgo español y escaparates con letreros pintados a mano. Pero la agente especial del FBI, Maya Washington, sabía que la podredumbre a menudo se escondía bajo las superficies más bonitas. Miró a su hermana gemela, Nia, que tecleaba tranquilamente en una computadora portátil en el asiento del copiloto de su destartalado sedán del 98. El coche, con la pintura descascarada y un silenciador que tosía más que gruñir, era el camuflaje perfecto. Nadie sospecharía jamás que las dos mujeres que iban dentro, vestidas con vaqueros y camisetas sencillas, eran agentes federales en una misión que ya se había cobrado una de las suyas. Se hacían pasar por escritoras, hermanas que buscaban la tranquila soledad de la vida de pueblo para terminar sus respectivas novelas. Era una tapadera que les permitía ser observadores, mimetizarse con el entorno mientras buscaban pistas sobre la desaparición del agente Miller, quien se había registrado por última vez en este mismo pueblo. Su último mensaje confuso mencionaba al jefe de policía y una trama de lavado de dinero lo suficientemente grande como para financiar una pequeña guerra. ¿Algo?, preguntó Maya con voz grave y retumbante. Sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre el volante. Quedarse quieta no era su fuerte. Era la punta de lanza, la que derribaba puertas y enfrentaba amenazas de frente. Nia era la estratega, la que veía los patrones intrincados que otros pasaban por alto. «Solo charla», murmuró Nia, sin apartar la vista de la pantalla donde monitoreaba los canales locales encriptados. El jefe celebraba su noche semanal de póker esta noche en un almacén junto a los muelles. El mismo almacén que Miller estaba rondando antes de desaparecer. Es nuestra mejor pista. Su objetivo para la tarde era un restaurante mugriento al otro lado de la calle, un lugar frecuentado por la policía local. Necesitaban conocer a los jugadores, ponerles cara a los nombres en su ficha. Maya había encontrado un lugar privilegiado para aparcar justo enfrente, con una vista despejada de la entrada. Estaba a punto de apagar el motor cuando un fuerte golpe en la ventanilla del conductor la sobresaltó. Allí estaba un policía, de complexión robusta e imponente con su uniforme almidonado. Su rostro era una máscara carnosa de condescendencia, con un fino bigote que se movía nerviosamente sobre una mueca de desprecio. El lector de la placa de identificación. Agente Dale Rohr. Su expediente pintaba un panorama sombrío. Una docena de denuncias por uso excesivo de la fuerza, todas desestimadas, y la reputación de atacar a residentes minoritarios. «Estás en mi lugar», dijo, con una voz áspera que irritó a Maya. No era una petición. Era una orden. Maya bajó la ventanilla unos centímetros. La humedad agobiante inundó el coche de inmediato. «No vi ningún nombre, agente», dijo, con un tono deliberadamente despreocupado, pero con una dureza que él no pudo pasar por alto. Rohr entrecerró los ojos, pasando del rostro de Maya al de Nia y luego de vuelta. Se inclinó. Su presencia llenó el marco de la ventana. «Este es un pueblo pequeño, señoras. Tenemos nuestras costumbres y este es mi lugar. Les sugiero que se marchen antes de que se encuentren con un problema serio». La palabra damas estaba impregnada de un veneno particular, un desdén que hizo que Mia apretara la mandíbula. Nia puso una mano tranquilizadora sobre el brazo de Maya, una señal silenciosa para que se retirara, para mantener la tapadera, pero la paciencia de Mia, siempre un recurso finito, se estaba agotando. «Solo estamos comiendo algo»,
respondió Maya, sosteniendo su mirada. Nos vamos en 1 hora. Entonces el lugar será todo tuyo. Era el desafío lo que no podía soportar. La audacia de 2 mujeres negras desconocidas en su pueblo, que le contestaban. Su rostro se sonrojó de un rojo oscuro y moteado. La mueca se convirtió en una mueca. No creo que me hayas oído, espetó, dejando caer la mano sobre la porra que llevaba a la cadera. Te di una orden legal para que muevas tu vehículo. Su incumplimiento constituye una obstrucción. Ordenarnos que nos movamos de un espacio de estacionamiento público legal no es una orden legal. Intervino Nia, con voz tranquila y serena, un marcado contraste con la tensión hirviente. Es una cuestión de gustos. Eso fue todo. La corrección analítica y objetiva de Nia fue la chispa que encendió la mecha. Para un hombre como Rohr, ser corregido por una mujer a la que ya consideraba inferior era un insulto intolerable. «¿Te crees inteligente?», gruñó. Con los ojos desorbitados por la rabia, retrocedió un paso, agarrando la porra. «Déjame enseñarte a respetar la ley en Harmony Creek». Antes de que Maya o Nia pudieran reaccionar, atacó. La porra impactó contra la ventanilla del conductor, provocando una repugnante explosión de vidrio templado. Los fragmentos se esparcieron por el interior del coche, salpicando el regazo y los brazos de Maya. El repentino y violento acto dejó sin aire al coche, reemplazado por el zumbido en los oídos y el penetrante olor metálico de la furia de Rohr. Se quedó allí, con el pecho agitado, una expresión triunfante y desagradable en el rostro, como si acabara de obtener una gran victoria. Había reafirmado su dominio, devolviéndolos a su lugar. No tenía ni idea de que acababa de cometer el mayor error de su vida. El silencio que siguió al estallido de los cristales fue profundo, roto solo por el tintineo de algunos fragmentos restantes al caer sobre el asfalto. Maya se quedó paralizada, no por miedo, sino por una rabia tan pura y fría que parecía agua helada inundándole las venas. Su entrenamiento, sus instintos, cada fibra de su ser gritaba por venganza. En su mente, ya estaba fuera del coche, desarmando a Rohr y poniéndolo en el pavimento con una rodilla en la espalda, sintiendo el satisfactorio clic de sus esposas en sus muñecas. La imagen era tan vívida, tan visceral, que sus músculos se tensaron de anticipación. Una palabra de Nia, un leve asentimiento, y desataba la furia que mantenía tan contenida. Pero Nia no se movió. Su mirada estaba fija en Rohr, quien ahora regresaba pavoneándose a su patrulla, disfrutando del resplandor de su mezquina tiranía. Su expresión no era de ira ni de miedo. Era una situación de intensa concentración y cálculo. Los engranajes de su mente giraban, procesando el evento no como un revés, sino como una variable, un nuevo dato que analizar y explotar. «No», dijo Nia, con la voz apenas un susurro, pero que atravesó la rabia de Maya como el bisturí de un cirujano. «No hagas nada. Acaba de agredirnos, Nia». Maya siseó, sacudiéndose el cristal de los brazos. Un pequeño corte en su antebrazo empezaba a sangrar. «Rompió nuestra ventana porque no le dimos lugar para estacionar. Esto es todo. Lo tenemos por agresión. Abuso de poder. Y nos destapamos», terminó Nia por ella, girándose finalmente para encontrarse con la mirada feroz de su hermana. «Nos rebelamos como del FBI. Arrestemos a un policía corrupto. Y toda la red se desmorona. El jefe, la operación de lavado de dinero, la desaparición del agente Miller, todo se desvanece. Estaríamos cambiando un peón por un rey. Maya, eso es un juego perdido». Maya odiaba que Nia tuviera razón, sobre todo cuando su lógica se oponía a la instintiva necesidad de justicia de Maya. Respiró hondo y temblorosamente, obligando a la ira ardiente a calmarse. ¿Y qué? ¿Dejamos que se salga con la suya? ¿Que crea que puede tratar a la gente así, sin sufrir consecuencias? No, dijo Nia, con una sonrisa lenta y peligrosa extendiéndose por su rostro. No dejamos que se salga con la suya. Dejamos que crea que se salió con la suya. Le damos justo lo que quiere,
Miró el corte de malla, la ventana rota, sus expresiones de asombro. Cree que estamos demasiado asustadas. Mujeres impotentes. Cree que nos ha infundido miedo. Así que así seremos. El plan empezó a tomar forma en los ojos de Nia, una estrategia brillante y audaz, surgida de los restos de la ventana de su coche. Esto no era una complicación, era un regalo del cielo. Rohr, en su arrogancia racista, les había dado la clave perfecta para desentrañar toda la conspiración. Él era el eslabón débil, el impulsivo cuyo ego podía manipularse a mansalva. «Vamos a su casa», declaró Nia, «a la comisaría». Maya la miró fijamente. «¿Qué?» «Vamos a presentar una denuncia», explicó Nia con la voz cada vez más firme y segura. «Seremos tímidos, nos estremeceremos, incluso podríamos derramar algunas lágrimas. Seremos las víctimas perfectas. Les diremos que tenemos miedo, que no queremos más problemas, pero sentimos que era nuestro deber informarlo». La brillantez del asunto golpeó a Maya como un puñetazo. Ir a la comisaría no fue un acto de sumisión, fue una infiltración. Con el pretexto de presentar una denuncia, podrían acceder al centro neurálgico de la operación. Podrían explorar la distribución, identificar al personal y, lo más importante, acercarse lo suficiente a la oficina del jefe para instalar el equipo de vigilancia que tenían escondido en su equipo. El equipo era de última generación. Un dispositivo de escucha no más grande que un grano de arroz, y una cámara de fibra óptica del grosor de una aguja por Rohr. «Estará allí», dijo Maya, al darse cuenta. «Estará orgulloso. Le dirá al jefe que solo somos un par de alborotadores». «Exactamente», afirmó Nia, «y el jefe respaldará a su hombre. Nos despedirá con una palmadita condescendiente en la cabeza, y ambos se sentirán poderosos e intocables. Su arrogancia los volverá descuidados. Pensarán que nos han neutralizado, que simplemente haremos las maletas y nos iremos del pueblo con el rabo entre las piernas». Y mientras se reían en la oficina del jefe, nuestra amiguita golpeó sutilmente un bolígrafo en su bolsillo, donde estaba la cámara. «Escucharemos cada palabra». La furia en el pecho de Maya no se había desvanecido, pero se había transformado. Ya no era un incendio descontrolado. Ahora era una forja que se canalizaba y se convertía en un arma. El corte en su brazo, una punzada de Rohr, ya no era solo una herida. Era un recordatorio, una llamada al insulto que derrumbaría todo este sistema corrupto. Miró a su hermana, la discreta estratega, y sintió una familiar oleada de asombro. Eran dos caras de la misma moneda. Una, el martillo. La otra, el arquitecto. Y juntos estaban a punto de destrozar Harmony Creek desde dentro. «De acuerdo», dijo Maya, con una sonrisa sombría en los labios. «Hagámonos la víctima». El departamento de policía de Harmony Creek era justo lo que esperaban. Un edificio bajo de ladrillo que olía a café rancio, desinfectante barato y un aire húmedo y decadente que parecía impregnar todo el pueblo. El aire dentro estaba cargado de una autoridad indolente, la que surge al ser la única ley en un lugar donde nadie se atreve a cuestionarla. Cuando Maya y Nia cruzaron la puerta, el oficial de recepción, un hombre de bigote caído y ojos aburridos, apenas levantó la vista. Maya tomó la iniciativa, tal como lo habían planeado. Dejó que la rabia que la aquejaba alimentara su actuación, canalizándola en una convincente muestra de miedo e indignación. Su voz temblaba ligeramente al explicar lo sucedido, señalando con las manos el estacionamiento donde estaba su coche, con la ventanilla abierta y destrozada. Se aseguró de no tocarse el corte vendado del brazo. Una pequeña pero efectiva actuación. Nia estaba de pie ligeramente detrás de ella, interpretando el papel de la hermana más callada e intimidada. Mantenía la mirada baja, aferrándose a su bolso como si fuera un salvavidas. Pero aunque su postura denotaba vulnerabilidad, su mente era un torbellino de actividad. Estaba mapeando la habitación, anotando la posición de las cámaras de seguridad, los viejos modelos de definición estándar, la disposición de los pasillos y la ubicación de la oficina del jefe.
Su puerta estaba marcada con una placa de latón que decía Jefe Brody. El sargento de recepción escuchó con practicada indiferencia. Luego suspiró y entondió su radio Roar. Brody quiere verte en su oficina. Esas dos chicas del restaurante están aquí. Momentos después, el oficial Roar salió de un pasillo. Una sonrisa de suficiencia y satisfacción se dibujó en su rostro. Se acercó, abriéndose paso entre ellas deliberadamente. Vaya, vaya. Miren lo que ha traído el gato. Decidió que querías causar más problemas. Estamos aquí para presentar una denuncia, agente, dijo Maya, con la voz temblorosa por el miedo justo. No tenía derecho. Jefe, nos vemos, interrumpió el sargento, señalando con el pulgar hacia el pasillo. La oficina del jefe Brody era un santuario para su ego. Las paredes estaban cubiertas de menciones descoloridas y fotos de él estrechando la mano de políticos locales. Estaba sentado tras un gran escritorio de roble, un hombre corpulento cuyo uniforme tiraba de los botones. Tenía la mirada suave y complaciente de quien no se había enfrentado a un verdadero desafío en décadas. Les hizo un gesto para que se sentaran, un gesto que parecía más una despedida que una invitación. Roar estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, irradiando satisfacción. La historia ya se había grabado en su mente. Fue víctima de dos intrusos mal hablados que no respetaron su autoridad. ¿De qué se trata todo esto?, empezó Brody, con un tono cargado de condescendencia. El agente Roar me dice que no cooperaste después de que te pidieran que salieras de un estacionamiento reservado. Maya empezó a contar su historia, relatando los hechos con una angustia ensayada. Mientras hablaba, atrayendo la atención de Brody y Roar, Nia comenzó su propia misión silenciosa y crucial. Accidentalmente dejó caer su bolso y su contenido se derramó por el suelo cerca del escritorio del jefe. Oh, lo siento mucho, jadeó, con un susurro de vergüenza en la voz. Mientras Brody y Roar intercambiaban una mirada exasperada, Nia se arrodilló, su cuerpo momentáneamente protegido por el pesado escritorio de roble. Sus dedos, ágiles y seguros, se movían con la velocidad del rayo. El pequeño dispositivo de audio adhesivo salió de su escondite dentro de su billetera en un instante. Lo presionó contra la parte inferior del escritorio, en las sombras, donde jamás sería descubierto a simple vista. Mientras recogía su lápiz labial y las llaves, con la otra mano sacó del bolso el bolígrafo que contenía la cámara de fibra óptica. Con un movimiento sutil, lo colocó entre una pila de carpetas polvorientas en un estante bajo detrás del escritorio. La minúscula lente apuntó con precisión para capturar toda la habitación. Se levantó, con el rostro enrojecido por una fingida vergüenza. Lo siento mucho, estoy muy conmocionado. Brody hizo un gesto de desdén con la mano. Escuchó el final de la historia de Maya y luego se recostó en su silla, una parodia de reflexión reflexiva. Miren, señoritas, dijo, con una voz que destilaba falsa compasión. Entiendo que estén molestas, pero Harmony Creek es una comunidad muy unida. El oficial Roar es un respetado veterano con 20 años de experiencia en esta fuerza. Dice que fuiste beligerante. Tú dices que él se excedió. Es un caso clásico de él, dijo. Ella dijo. Rompió nuestra ventana, protestó Maya, alzando la voz. Una escalada desafortunada, admitió Brody con naturalidad. Pero una que podría haberse evitado si simplemente hubieras mostrado un poco de respeto por la placa. Te diré lo que voy a hacer. Voy a hablar con el agente Roar sobre la desescalada. A cambio, acepta nuestras disculpas. Llamaremos a un vecino para que arregle tu ventana con dinero del ayuntamiento. Y todos nos olvidamos de que esto pasó, sin papeleo, sin complicaciones. ¿Qué te parece? Fue una demostración magistral de burocracia corrupta. Una oferta que parecía razonable a primera vista, pero en realidad era una negación total de sus derechos, una oferta diseñada para que se fueran en silencio. Nia, al ver su oportunidad, tiró de la manga de Maya. Maya, vámonos por favor. No quiero más problemas. Maya dudó un momento, dejando que el conflicto se reflejara en su rostro antes de desplomarse finalmente en la derrota. Bien, murmuró.
sin mirar al jefe a los ojos. Las acompañaron fuera de la oficina, con la condescendencia del jefe. Que tengan un buen viaje, siguiéndolas por el pasillo. Rohr las vio marchar con una mueca triunfal. Había ganado. Él y el jefe habían puesto a estas dos mujeres en su lugar. Estaban a salvo dentro de su fortaleza de corrupción. Libre para hablar, libre para planear, libre para llevar a cabo sus asuntos sucios, sin sospechar jamás que las paredes de la oficina del jefe ahora tenían ojos y oídos. Al cerrarse la puerta de la estación tras ellas, Maya y Nia intercambiaron una mirada no de derrota, sino de fría y dura victoria. La trampa estaba tendida. De vuelta en la seguridad árida y anónima de su habitación de motel a las afueras de la ciudad, el ambiente crepitaba con una nueva clase de tensión. La actuación había terminado. Las víctimas se habían desprendido como pieles viejas, revelando a los depredadores que se escondían debajo. Maya paseaba de un lado a otro por la alfombra raída. La energía contenida de una pantera enjaulada irradiaba de ella. La humillación de la comisaría, aunque una ficción necesaria, aún le quemaba como ácido en las entrañas. Limpió su Sig Sauer P226, con movimientos meticulosos y agresivos. Cada clic y deslizamiento del mecanismo, un pequeño acto de rebeldía contra la impotencia que se había visto obligada a temer. Nia estaba sentada a la pequeña mesa de fórmica, con una laptop abierta frente a ella y un auricular discretamente colocado en una oreja. Permanecía completamente inmóvil, con la concentración absoluta. Era su salvavidas, su oído pegado a la puerta del santuario enemigo. La señal de audio del micrófono en la oficina del jefe Brody estaba en vivo, y Nia estuvo filtrando el ruido, escuchando la señal. Durante horas. La señal era un flujo mundano de trabajo policial en un pequeño pueblo. Disputas sobre límites de propiedad. Quejas de perros que ladraban. Brody al teléfono con su esposa discutiendo sobre la cena. Maya se inquietaba más a cada minuto que pasaba. ¿Algo?, preguntó por 10ª vez, con la voz tensa. ¿Estás segura de que el micrófono funciona? Funciona, dijo Nia sin levantar la vista. Paciencia, Maya. Los peces gordos no hablan de negocios en horario de oficina. Esperan a que la estación se calme, a que crean que están solos. Como si estuviera en Q, el tono de la señal de audio cambió. El personal diurno se había marchado. El murmullo del turno de noche se apoderó de todo. Entonces Nia levantó una mano, con el cuerpo rígido. «Ya los tengo», susurró. Las voces del jefe Brody y el oficial Rohr llenaron el auricular. Su conversación estaba impregnada de la arrogancia despreocupada de hombres que se creían completamente intocables. «No puedo creer su descaro», decía Rohr con la voz cargada de autosatisfacción. «Entrando aquí intentando presentar una queja contra mí. Los manejaste bien, jefe. Solo tenía que recordarles cómo funcionan las cosas por aquí». La voz de Brody retumbó, seguida del tintineo de una botella contra el cristal. «Estarán a medio camino de la frontera estatal por la mañana». Los asustó y los hizo entrar en razón. Maya dejó de caminar y se paró detrás de Nia, escuchando atentamente. Oírlos burlarse de su propia vulnerabilidad. Oírlos reírse del miedo que habían creado fue como echar gasolina al fuego de su ira. Se aferró al respaldo de la silla de Nia, con los nudillos blancos. «Están de celebración», gruñó Maya. «Déjalos», susurró Nia. «Su orgullo es nuestra arma», siguieron alardeando. Su conversación pintaba una imagen más clara de la corrupción en Harmony Creek. Hablaron de sobornos, de pruebas que desaparecieron, de ignorar a sus socios, y entonces llegó el premio gordo. «¿Todo listo para el envío de esta noche?», preguntó Brody, bajando un poco la voz. Como un reloj, Rohr confirmó. «El camión llega al viejo almacén de Canarí a las 200. Haré que desvíen las rutas de patrulla. No habrá nadie a menos de 8 kilómetros de allí. Nuestros amigos de la ciudad estarán allí para hacer el intercambio. Una entrega sencilla. Dinero por producto. Al amanecer seremos muchísimo más ricos, y ellos se habrán ido». Los dedos de Nia volaban sobre el teclado.
escribiendo con furia, comparando la ubicación. El viejo almacén de Canary. Estaba a kilómetros de los muelles, una propiedad abandonada que ni siquiera habían considerado. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. No se trataba solo de una operación de lavado de dinero. Era una ruta activa de narcotráfico, y el departamento de policía de Harmony Creek era su fuerza de seguridad. El agente Miller debió haberse metido demasiado en esto. No solo por el dinero. Eso es todo. Nia respiró, quitándose el auricular, con los ojos brillantes de triunfo. Conocí a Maya. Eso es todo. Hora, lugar, jugadores. Nos acaban de entregar toda su operación en bandeja de plata. Maya sintió una oleada de adrenalina fría y aguda. La espera había terminado. Había llegado la hora de actuar. El recuerdo del cristal roto, la sensación de la mirada condescendiente de Rohr, el sonido de la voz desdeñosa de Brody, todo se concentró en un solo punto. Nia ya estaba hablando por su teléfono satelital encriptado. Soy la agente Nia Washington. Indicativo de llamada. Athena. Tengo un delito en curso. Una importante transacción de narcóticos que involucra a las fuerzas del orden locales. Estoy enviando coordenadas ahora. Necesitamos al equipo táctico completo. Entrada a mi señal. Transmitió la información con fría precisión profesional. El equipo de rescate de rehenes del FBI, su apoyo, su caballería. Había estado en una parroquia vecina, fingiendo estar en un ejercicio de entrenamiento. Estaban a menos de 1 hora de distancia. Mientras Nia ultimaba el plan con el líder del equipo, Maya comenzó a ponerse el traje. Se puso su chaleco antibalas, la familiar sensación de confort. Revisó sus cargadores. Enfundó su arma y cogió su rifle táctico. La transformación era completa. El escritor victimizado había desaparecido, reemplazado por el agente federal, un instrumento de justicia listo para ser utilizado. Miró a su hermana, que ahora hacía lo mismo, con movimientos igual de fluidos y practicados. Las dos mujeres, unidas por la sangre y la misión, estaban a punto de desatar una tormenta en Harmony Creek. Una tormenta que Rohr y Brody jamás verían venir. La ventana rota había sido la primera grieta en su reino. Esa noche, lo derrumbarían todo. El viejo almacén Canary se alzaba imponente en la oscuridad de Luisiana como una bestia esquelética, con sus paredes de metal corrugado exudando óxido bajo el tenue resplandor de una media luna. El aire, impregnado de olor a agua de pantano y descomposición, estaba en silencio, salvo por el canto de los grillos. Era un silencio que estaba a punto de romperse violentamente. Desplegados en el bosque pantanoso que rodeaba la propiedad, envueltos en la oscuridad y armados hasta los dientes, se encontraban 12 miembros del equipo de rescate de rehenes del FBI. Un perímetro silencioso y letal. Y en vanguardia, agazapadas tras una camioneta abandonada, estaban Maya y Nia Washington. Ya no llevaban vaqueros ni camisetas. Ahora vestían equipo táctico negro. Las llamativas letras amarillas del FBI estampadas en sus pechos y espaldas. El mundo se había encogido al sonido de su propia respiración, y la voz del comandante táctico crepitando en sus auriculares. Todos los equipos en posición esperando su visto bueno. «Atenea», dijo la voz. Nia, mirando a través de unos binoculares de visión nocturna, observó cómo un semirremolque sin distintivos se acercaba ruidosamente al muelle de carga del almacén. La enorme puerta se abrió con un crujido, derramando una luz amarilla en la noche. El jefe Brody y el oficial Rohr salieron, su arrogancia visible incluso desde la distancia. Un momento después, 2 camionetas negras se detuvieron, y varios hombres bien armados salieron a recibirlos. El intercambio estaba a punto de ocurrir. «Aquí está», susurró Nia para calmarse. «Ejecutar a mi señal. 3, 2, 1, señal». La noche estalló. Los reflectores de alta intensidad montados en los vehículos de HRT cobraron vida, transformando la escena de una oscuridad total en un día cegador.
Una cacofonía de órdenes gritadas resonó en el aire. FBI, manos en alto. Al suelo ya. Por un instante, reinaba la confusión. Rohr y Brody se quedaron paralizados, con rostros de incredulidad, como ciervos deslumbrados por los faros. Los narcotraficantes reaccionaron más rápido, buscando sus armas, pero ya era demasiado tarde. La unidad HRT se movía con la devastadora precisión fluida de una serpiente al ataque. Las granadas aturdidoras surcaban el aire, detonando con explosiones conmocionantes que desorientaban a los objetivos. Los equipos acudían en masa desde todas direcciones. Una marea negra de fuerza táctica. Maya estaba en su elemento. Se movía con una gracia concentrada y violenta, con el rifle en alto, despejando su sector. La rabia que se había visto obligada a contener durante el último día era ahora una herramienta poderosa. Vio a uno de los traficantes girarse, levantando una pistola automática. 2 ráfagas controladas de su rifle, y el hombre se desplomó en el suelo, con su arma resonando contra el hormigón. El tiroteo terminó en menos de 30 segundos. La abrumadora fuerza profesional del equipo federal había aplastado la corrupción local de un solo golpe decisivo. El aire se llenó de olor a cordita y se oían los gemidos de los hombres y las órdenes de los oficiales. La escena era un caos controlado, mientras los traficantes y policías corruptos sobrevivientes eran esposados y asegurados sistemáticamente. Maya vio a Rohr. Estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda, y su rostro era una mezcla de terror y desconcierto absoluto. Su mirada se movía rápidamente a su alrededor, intentando comprender lo que acababa de suceder. Entonces, su mirada se posó en Maya y Nia, que se acercaban con los rifles en alto, listos para disparar. Se quedó boquiabierto. Miró a los FBI de sus chalecos y luego a sus rostros, y un destello de horror y reconocimiento se dibujó en sus ojos. Estos no eran los 2 escritores asustados del restaurante. Estas no eran las víctimas tímidas y llorosas de la estación. La realidad de su catastrófico error lo desplomó. Maya estaba de pie junto a él, cubriéndolo con su sombra. El corte en su brazo, una tenue línea roja contra su piel, palpitaba con un dolor sordo y satisfactorio. Era su respuesta, su recibo por los servicios prestados. Rohr la miró con la voz entrecortada y patética. ¿Tú quién eres? Antes de que Maya pudiera responder, Nia dio un paso al frente, con el rostro impasible. Se arrodilló levemente, hasta quedar a la altura del hombre que los había tratado con tanto desprecio. El hombre cuya ingenua intolerancia había sido la clave de toda esta operación. Lo miró fijamente a los ojos, con una voz fría y clara como una mañana de invierno. «Gracias por ayudarnos a encontrarlo tan rápido, oficial Rohr», dijo. Cada palabra era como un puñal perfectamente colocado. La próxima vez, quizá debería elegir otro lugar para estacionar. La expresión de su rostro, el colapso de su arrogancia en pura desesperación, fue más satisfactorio que cualquier puñetazo que Maya pudiera haber lanzado, mientras él y un jefe Brody, igualmente conmocionado, eran puestos de pie y se los llevaban esposados. Las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar sobre Harmony Creek. Era un nuevo día para el pueblo, uno que comenzaba con la tan esperada limpieza de la podredumbre, que había supurado durante tanto tiempo en su corazón. Las hermanas permanecieron juntas, observando la escena, su misión cumplida. La justicia no solo se había impartido. Se había impartido. Una justicia especial por parte de las 2 mujeres, a las que tan ingenuamente habían subestimado. A medida que el sol ascendía, proyectando una luz cálida y purificadora sobre Harmony Creek, Maya y Nia Washington permanecían junto a su nueva camioneta negra, proporcionada por el gobierno. Su viejo sedán destartalado, con la ventana rota, era remolcado a un depósito de pruebas. Una reliquia de una tapadera que ya no era necesaria. La frenética energía de la redada había disminuido, reemplazada por el proceso silencioso y metódico de los agentes federales, catalogando las pruebas y procesando a los detenidos. El reinado de Brody y Rohr había terminado. Las hermanas guardaron silencio durante un buen rato.
Simplemente observaron cómo el pueblo comenzaba a despertar a una nueva realidad, una en la que la ley, por fin, podría volver a tener sentido. El corte en el brazo de Maya fue un pequeño precio a pagar por desmantelar toda una organización criminal. El incidente, fruto de un racismo puro y repugnante, se había convertido en la herramienta misma de su ruina. Fue un duro recordatorio de que la mayor debilidad de los hombres arrogantes es su incapacidad para ver la fuerza en quienes consideran inferiores. Habían mirado a Maya y Nia y solo vieron víctimas. Ni una sola vez pensaron en buscar a los cazadores que se escondían a plena vista. Al salir de Harmony Creek horas después, dejaron atrás un pueblo sumido en el caos, pero también un pueblo con la oportunidad de sanar. El FBI había desmantelado el liderazgo corrupto. Pero la reconstrucción, la promoción de una comunidad donde la justicia no fuera solo una palabra escrita en una placa, sino una realidad. Su trabajo estaba hecho. Les esperaba un ascenso en cuántico. Pero la verdadera recompensa era la silenciosa satisfacción de un trabajo bien hecho, de ver una herida profunda y supurante finalmente sanada. La justicia suele ser una máquina lenta y demoledora, pero a veces, con la influencia adecuada, puede ser un rayo. ¿Cuál crees que es la forma más satisfactoria de que se haga justicia? ¿Has presenciado alguna vez un momento en que la arrogancia de alguien haya llevado directamente a su caída? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Los leemos a todos.